30 minutos, todo a través del chat de nuestro canal de YouTube, y la respuesta se la va a dar Gonzalo Cañete. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, buenas noches. En estas horas nunca sabemos muy bien qué decir, Gonzalo. Contigo me queda analizando el miércoles el primer vistazo a los resultados de Nvidia, pero ya han pasado casi 48 horas. La resaca en los mercados se ha producido, ya se han digerido los números de una manera mucho más razonable. ¿Qué valoración hacemos de esa subida que hemos tenido fuerte en todo Wall Street, y con el foco puesto en los índices, por supuesto, y en especial luego en los títulos de Nvidia? Buah, espectacular, porque creo que, fíjate, lo que hemos tenido es una especie de efecto de boost que ha hecho el resultado de Nvidia, es decir, ha reactivado todo el sector tecnológico. Vimos incluso que hasta Nikkei, hasta en Japón, llegaba a la onda, básicamente por el peso que tienen las compañías allí también dedicadas a la misma industria y al mismo negocio que Nvidia. Por lo tanto, se contagiaba hasta la bolsa de Nikkei, que es la segunda más grande después de la bolsa estadounidense, no hay que olvidarlo. Pero ha durado bastante, tú lo has dicho, para mí, justo lo comentaba esta mañana con uno de los operadores que teníamos en la oficina, y le decía, es como un efecto de resaca, ¿no? Ha estado de fiesta desde la publicación del resultado, ha habido una fiesta increíble, el mercado ha subido muchísimo, no hay que olvidar que ha recuperado prácticamente todo el resfriado que traía de la semana pasada, de los datos de inflación un poco más elevados de lo previsto y de las decepciones, porque es así como se tiene que interpretar, de quizá ese posponer el recorte de tipos, que es lo que realmente el mercado está deduciendo y entendiendo ahora. Ojo, semanas han pasado desde que lo empezamos a decir aquí. En diciembre hablé de que se estaba asumiendo que había un recorte de tipos en marzo y que no ocurría. Y a raíz de los datos de repunte que había desde la semana pasada en tasa de inflación de Estados Unidos, a raíz de comentarios que incluso ahora comentaremos más en detalle, Javier, pero hay comentarios de la Reserva Federal al respecto. Las actas que se han publicado esta semana, incluso de la propia Reserva Federal, manifiestan su preocupación sobre que quizá recortar los tipos de interés demasiado rápido sea un error. Esta mañana hemos escuchado comentarios también por parte de distintos oficiales dentro del Banco Central Europeo hablando de lo mismo, incluso asegurando, como Hoffman, que no habrá recorte de tipos en Europa hasta que no lo haya primero en la Reserva Federal en Estados Unidos, que también lo está dilatando, posponiendo. Goldman Sachs decía también, se ha publicado esta mañana, su equipo de análisis estimaba que igual que posponían el recorte de tipos, que no habría los tantos como se esperaba y que probablemente esa es la expectativa. Pese a todo eso, el efecto Nvidia ha sido un efecto de meterle un Red Bull al mercado y subirlo para arriba cuando estábamos viendo que estaba de capa caída, que estaba volviendo a perder esos 5.000 puntos como vimos el martes, miércoles, y de repente todo el efecto de Nvidia súper espectacular. Hay que reconocer también que tuvo un resultado brutal, hizo un gap en resultados muy fuerte. Y bueno, aquí ya le habíamos comentado, nos mojamos un poco antes del resultado, publiqué un informe de Nvidia donde mostré precisamente con independencia del resultado que sacase había que comprarla. Dijimos que lo ideal sería comprarla más abajo. Si salían malos resultados y bajaba hasta 600, por ejemplo, aprovechar 600 a 500 eran zonas buenísimas para tener Nvidia en cartera, pero la conclusión evidente era que, dados los datos fundamentales de Nvidia, bajísimo porcentaje de deuda, altísimo porcentaje de equity, de activos sobre deuda, poco apalancamiento, riesgo de quiebra o insolvencia en torno al 1% comparado con otras como AMD de la competencia, que tienen números bastante más débiles, menos robustos que los de Nvidia. Por lo tanto, era un caballo ganador, solo que encima se ha desbocado, como nos pasó también con la anterior vez que lo hicimos también aquí, analizamos previos resultados y dijimos igual que cualquier retroceso que tuviese hacia zona de 400, 450 era zonas de compra, y se pasó de 500 para arriba sin pausa ni sin pullback. O sea que brutal, Javier, brutal. Quería analizar un mercado concreto, el de las commodities, que si ahora miramos a ese mercado, el ligero West Texas a esta hora está desplomado. Más de un 2,8% es lo que pierde con los contratos para entregas en abril. Si miramos al Brent, también la caída es del 2,57%. Son datos de esta última hora, mientras ya se insinúa por parte, como comentabas tú también, de la Reserva Federal, Gonzalo, que van a recortar los tipos de interés, pero que va a haber seguramente un retraso. De hecho, Goldman Sachs decía que habrá hasta 4 bajadas de tipos hasta final de año, pero que todas empezarán a partir de la próxima cita del mes de junio. También débil crecimiento económico en Alemania, que afecta al crudo en Europa. El de las commodities es un mercado, me decía ayer Repsol, complicado de analizar y complicado de vaticinar, sobre todo dónde va a estar, porque depende mucho del entorno geopolítico, de las cosas que vayan sucediendo, de los titulares que se vayan dejando durante cada día. Pero ahora mismo al Brent, al West Texas, no sé con qué visión hay que acercarse si eres trader.
Sí, mira, pues va en línea con lo que hemos estado comentando días anteriores. Es decir, con el tema del crudo hemos sido muy concretos. De hecho, hemos visto que la aproximación que ha tenido los precios se ha ceñido muy bien a los niveles que marcamos en su momento. Hay dos factores fundamentales antes de que empecemos a ver el gráfico y ver a qué te invita, que lo tenemos en pantalla, pero hay dos claves fundamentales para el tema del crudo. Hemos dicho, hay un factor potencialmente alcista que existe ahí, que llevamos pensando meses en él desde octubre. ¿Cuál es el factor que tú has dicho, el geopolítico? ¿Por qué? Porque sabemos que el escenario que hubo en 2011, que fue las primaveras árabes, disparó el crudo desde niveles parecidos a los actuales hasta 110, 115 dólares, lo tenemos por aquí, por barril. Aquel escenario fue primaveras árabes, el conflicto de Siria, bombardeos en Siria, intervención en Siria. Acordaros que el Estado Islámico se extendía desde Irak, Siria, hacia toda esa zona. Es decir, había un conflicto muy, muy delicado, muy potente aquí, y estuvimos por encima de los 100 dólares el barril prácticamente 3 años, hasta 2014, que fue todo tobogán. Bueno, yo creo que estamos en un escenario similar al de entonces. La cuestión está en factor número uno. El crudo puede dispararse al alza. ¿Por qué? Por factores geopolíticos. Por lo tanto, el mercado del crudo es una bomba de relojería que podría despertarse. Es más, el año pasado la expectativa que teníamos era de un crudo alcista por los pactos de la OPEP. La OPEP, los sauditas, querían básicamente, con los rusos, recortar la oferta de crudo, y de los tres mayores productores de crudo del mundo, que son sauditas, rusos y estadounidenses, no hay que olvidarlo con la industria del fracking, el único que no quería un crudo al alza era Estados Unidos, porque había visto un año antes la inflación subir a máximos de 40 años y sabía que crudo subiendo es equivalente a inflación. Por lo tanto, la primera orden que tendría probablemente desde el Banco Central, desde la Reserva Federal, es ni de coña puede subir el crudo. Así que creo que en parte la estrategia de Estados Unidos era quemar todas sus reservas estratégicas para mantener el crudo bajo. ¿Qué ocurre? Que hemos visto que algún tipo de pacto implícito se ha llegado, porque el crudo sigue sin subir, y esto probablemente lo podrían disparar los sauditas y los rusos cuando quisiesen. Por lo tanto, yo aquí tengo mis serias dudas de que hay una intención clara de subir el precio del crudo. El otro factor, también lo has mencionado tú, ¿qué pasaría si lo que estamos viendo es que en realidad hay una desaceleración global de la economía? Hemos visto que China, llevamos semanas y semanas comentando en los reportes y en los cierres de Wall Street precisamente las medidas gubernamentales que está anunciando el gobierno chino. Hemos visto paquete de ayudas de más de 200 millones de dólares en el caso de China, en yuanes, pero de estímulo fiscal, de expansión fiscal para China, en todo tipo de estímulos, microcréditos, etcétera. Hemos visto flexibilización del sector del crédito bancario al sector inmobiliario en China, porque si el problema que tiene China es un sobreapalancamiento en el real estate, vamos a darle facilidades para que vayan desapalancándose, que paguen crédito. No, insolvencias en constructoras, por ejemplo, no importa. Vosotros, ¿a qué tenéis la deuda? 10 años, venga, te la amplío a 20, no importa. Se va flexibilizando para desapalancar el sector. Eso lo llevan haciendo ya meses y meses, porque el año pasado ya hubo recortes de tipos, facilidad de tipos en el mercado de repos interno a nivel interbancario de China, reducciones en coeficientes de caja también para facilitar el crédito. Hemos visto incluso hace 2 semanas a Xi Jinping pidiendo un informe sobre el estado de los mercados financieros que animó a las bolsas chinas. Hemos tenido la bolsa de Shanghái, el Composite, el Hansen, los dos, el de Hong Kong y el de Shanghái, recuperando, subiendo, y todavía se mantiene un poco el efecto subida, pero hay muchos planes para estimular la economía china. Es la segunda mayor economía del mundo. En términos de producción es la primera. Y si esta economía no está tirando, tú dime a mí entonces qué expectativas tenemos de consumo energético por parte de la industria mundial, que es China. Entonces hay varios factores que pueden invitar a esto. Traje aquí, en cierre de Wall Street, traje números de las importaciones de energía, de combustible por parte de la India, que es la segunda mayor fábrica del mundo después de China, que también había disminuido de 2022 a 2023 su consumo en petróleo. Quizá implícitamente lo que hay detrás de todo esto es una caída en la demanda global de ese tipo de combustibles, que suele ser además indicativo del inicio de un slowdown, ¿no? De una desaceleración o de una entrada en recesión por parte de la economía global. Vamos con consultas, que les recuerdo a quienes nos están viendo, pueden dejárnoslas a través del chat de YouTube, las dudas de inversión que tengan, para que se las responda Gonzalo en los próximos minutos. Recuerden, hoy vamos hasta las 9 con este tiempo de análisis. Borja le pregunta sobre AMD, dice que es la segundona tras Nvidia dentro del sector de los semiconductores, y ya que miramos a AMD, no sé si puede analizar a ASML Holdings por hacer una fotografía completa con el foco puesto entre Estados Unidos y Europa sobre todo. Sí, claro. Bueno, AMD lo sacamos súper alcista, fuerte, por encima de los máximos históricos. Por lo tanto, muy buena evolución. Fíjate, tenemos todo el histórico en pantalla. Vamos a echarle un vistazo más de cerca para que podamos trazarle alguna proyección y podamos darle
a nuestro oyente objetivos un poco más concretos que le puedan servir en la operativa que esté llevando o en si lo tiene en cartera para decidir, etcétera, ¿vale? Lo primero que hago es simplemente tratar de un rango donde veo que el precio quede encajado. Después de eso voy a buscar simetrías dentro de ese rango. Voy a hacer lo mismo bajando a corto plazo porque de momento es súper alcista. Lo que tenemos delante es muy buen aspecto. Bajo a vela diaria, vuelvo a ver un rango lateral ahí. Probablemente el objetivo de esto sea, al igual que hemos visto que este 50% del rango anterior está en torno a $115, en este caso estará, en el nuevo rango estará en torno a los $200 esa primera pausa de precios. Visto ya incluso más intradía, si bajo un poco más, pues bueno, puedo seguir igual las proyecciones que va haciendo. Habrá pausas, no tiene ningún problema. Estamos viendo que tiene un rango formado desde 18 de enero aproximadamente, se ha quedado lateral. No sigo las compañías a nivel fundamental, básicamente porque me considero, Javier, más bien un operador macro. Es decir, me gusta ver mercados globales. No pierdo el tiempo leyendo los contratos que cierra esta compañía o la otra porque me leo más bien las declaraciones de cada friki dentro de la Reserva Federal y de sus percepciones de riesgo, porque creo que, básicamente, para que la audiencia me entienda, podéis estudiar esto. En este caso era quien nos lo pedía, era Borja. Puedes estudiar TMD, puedes ver, tiene muy buena pinta, muy buena proyección. Fíjate el lateral que está haciendo. Solamente si veo que rompe 180, tengo tendencia alcista. Si veo que baja y que se aproxima a $150, genial, porque es soporte base, haz lo que quieras con tu dinero. No estoy para decirte qué hacer con él, pero me parece que tiene muy buen aspecto técnico la compañía. Y es sector tecnológico, va a tirar, ¿por qué no? Pero aquí viene la clave, Borja. Si mañana la Reserva Federal, por alguna razón, o tenemos un repunte de inflación, o la Reserva Federal decide, oye, mira, lo hemos pensado mejor y hasta septiembre no hay recorte de tipos. Oye, es una locura. No, no lo es, porque hace tan solo mes y pico, en diciembre, se hablaba de que iba a ser en marzo y ahora se está discutiendo si será en julio. Por lo tanto, imagínate que vayan posponiendo por miedo a la inflación ese recorte de tipos. Ya te digo yo que ni AMD, ni Nvidia, ni ninguna va a tirar si la liquidez se seca en Wall Street, que es lo que tienen miedo básicamente la mayor parte de operadores. Por eso os digo, más vale seguir un poquito a los señores del Monopoly, los que tienen la máquina de dar los billetes, porque estos suelen ser los que marcan la tendencia del mercado. Y si no, echarle un vistazo al mercado europeo, que está quebrada Europa, la economía europea, y el mercado europeo sigue subiendo porque así lo han dictaminado los dueños de la palanca. ¿Y ASML, que era la que se nos quedaba? ASML Holdings es la compañía que cotiza en Países Bajos, si no me equivoco. Sí, además, fíjate, el principal riesgo que tienen estas compañías es las relaciones internacionales a nivel comercial. Claro, porque hemos visto que compañías muy potentes y buenas han volado en pedazos sencillamente porque ha salido una sanción contra ellas. Más que contra ellas. En este caso, no sé si recuerdo, esta era la misma que importaba la maquinaria para el desarrollo de semiconductores para China y Estados Unidos le prohibió importar, le prohibió exportar a China ese tipo de maquinaria. Te hacen una jugada de estas y te han crujido, básicamente. Sector tecnológico, sector puntero, mucha tecnología, pero si los jefes deciden que tú no puedes hacer negocios con quien ellos no quieren, te quiebran. Porque si han quebrado a Alemania impidiéndole hacer negocios con Rusia, quiebran cualquier compañía de este tipo porque es mucho más pequeña. Es decir, se hace negocios con quien se considere. No se le puede facilitar tecnología al enemigo económico y financiero de Estados Unidos, que es China, básicamente. Pero bueno, más allá de eso, lo que está claro es que técnicamente hablando es una compañía que tira. Atención con el pedazo de gap que nos deja en gráficos, porque vemos realmente que rompe el rango que tenía formado, que es este. Fijaos, si lo proyectásemos, lo único que tendríamos que hacer es trazarle, por ejemplo, toda la dimensión que tenía este rango formado, que se replica aquí, vuelve a salir aquí y, por lo tanto, lo que espero es que llegue por lo menos a una dimensión similar en el siguiente movimiento, ¿vale? Que, dicho de otro modo, si lo traduzco y lo trato de proyectar y le busco esa simetría, me lleva en torno a los $1.000 la acción, ¿vale? Por tanto, le queda recorrido alcista y es que te indica que está súper fuerte. Medias móviles por debajo con inclinación alcista, media de 200 para arriba, media de 55 para arriba, proyecciones al alza. En definitiva, muy buen aspecto de la compañía, excepto el trader intradía que esté buscando el último céntimo aquí, tratando de coser entre una vela y otra. Para el trader tendencial que busque un swing trading es buenísima porque lo que ves es que tira perfectamente. A mí particularmente no me gusta coger compañías que están extremadamente fuertes porque lo que busco es el chollo, la ganga, la oferta. Es decir, busco compañías descontadas, que por cierto hay varias dentro del sector energético que ya hemos comentado aquí, que están de rebajas. De hecho, esta misma semana ha habido publicación de resultados de alguna que otra. En este caso,
una de las que hemos visto en Estados Unidos que publicaba resultados, tiene un gap también, ha dado datos que nos han dejado a la compañía bastante más abajo, EOG, con una formación muy parecida a la que tenía ExxonMobil, por ejemplo, y también hemos visto que la evolución sectorial del sector energético ha ido genial. A nivel mensual te ha cerrado con 7,53% arriba. Este XLE, que es un ETF formado por unas 15-20 compañías del sector petrolero y gasístico estadounidense, han tirado perfectamente. Y lo dijimos hace semanas aquí, que era el sector más descontado. Y Javier, perdona, porque con una cosa que nos preguntan, les hablo de 4 o 5 valores a la vez, pero yo creo que es lo que realmente puede interesar. Si es que eso es parte de lo positivo, el empezar por uno e ir desentrañando al resto del sector. Precisamente, Joan Carlos le pregunta sobre ese MCI Supermicro, si no recuerdo mal, ahora lo estoy... Sí, Supermicro, en el Nasdaq, ahora mismo desplomada, un 11,24%, es la caída que presenta la compañía. El ticker no sé si lo tiene disponible. Sí, ya lo tengo en pantalla. Vale, pues vamos con ella. En este caso, Joan Carlos le pregunta ¿hasta cuándo? No sé si se refiere hasta cuándo la caída o qué va a pasar con la acción. Vale, bueno, si miramos largo plazo de esta compañía, veo que tiene un histórico muy amplio, pero en algún momento no conozco de nada la compañía, nunca he estudiado Supermicro Computers, no tengo ni idea del background que tiene, pero lo que está claro es viendo, te iba a decir, viendo el estudio se conoce al pastor, ¿no? En este caso, viendo la evolución gráfica, lo que nos damos cuenta es que esta evolución no es normal. Esto es por algún tipo de contratación, algún tipo de acción o negociación corporativa que la llevó por las nubes. Algún anuncio de algún tipo de corporativo lo llevó por las nubes. Pero bueno, lo que vemos es que, fíjate, la evolución, el reto de esta compañía, lo que la lanzó fue superar esos $350 por acción. A partir de aquí es desproporcional la subida que tiene, es brutal. Se enfrenta con este gap. Los movimientos son muy escarpados, es decir, tiene un movimiento que denota probablemente mucha menos liquidez que otras compañías, por lo tanto no es armónico, son movimientos mucho más agresivos. Así que esto suele ser pues una bella durmiente o un ticket de lotería para ver si te toca la compañía buena. Tú fíjate que venimos desde estar en 90 y pico dólares a estar cotizando en 800 y pico. Has multiplicado por 10 tu dinero desde el año 2022. Así que no sé dónde ha encontrado esto, pero desde luego es brutal y es peligroso. ¿Por qué? Porque hemos comentado, las compañías tecnológicas en general son más volátiles que el resto porque se basan en la innovación, en la tecnología. Lo hemos dicho con el caso de Nvidia. Tienen vidas, ciclos vitales mucho más cortos. El miércoles, en el cierre de Wall Street, sacamos un gráfico comparando Cisco Systems con Nvidia y toda su historia. Cisco Systems fue una auténtica tralla, un zambombazo, un trueno, fue un rayo, un cohete. Subió muchísimo, con mucha potencia y se desplomó. Y para algunos, esa es la comparativa que se busca con Nvidia en muchos casos. Y en este caso, bueno, ¿continuará o no? Imagino que se refiere a si continuará la subida. Tenemos un gap formado. Yo particularmente no entraría a comprarla en este momento, sino que me esperaría a ver bien si continúa la tendencia alcista por encima de $1.000 o bien si cierra ese gap, si cubre un poco, si te baja, al menos hasta 750, $700 sería perfecto, porque al menos tienes alguna referencia cercana. Primero, el cierre que se hizo con la nueva apertura que se ha hecho ahora, es decir, recorrer ese gap, volver a recoger en $700, $750 estaría genial. Y luego, si quieres incluso esperar en el entorno de 700, se aproximaría a la media de 55, que es la primera media que tiene. Pero insisto, esta compañía es un lote, es un ticket de lotería para ver si te toca, porque desde luego la evolución que ha tenido es explosiva. Cuestiones y le digo para calcular, 4 minutos son los que nos quedan. Mario Alibaba, Josep por Booking, dice tras la caída por los resultados y es momento para entrar. No sé cuál vamos primero, Alibaba, ¿no? Según estoy viendo. Estaba mirando, sí, perdona, estaba mirando Alibaba, te había entendido Alibaba. Sí, Alibaba lo primero, sí, luego Booking. Vale, Booking, sí, perfecto. Pues fíjate, Alibaba está en mínimos, por lo tanto, pues bueno, esto en todo caso sería para comprarlo y mantenerlo en cartera, no para otra cosa. Es decir, a mí no me parece mala apuesta, primero porque son compañías muy fuertes, muy grandes, es China, tiene probablemente un interés no solamente financiero como una compañía más, sino estratégico, el propio gobierno chino mantiene este tipo de compañías fuertes y probablemente sea una compañía de las que puedas aprovechar para hacerla en cartera en sus mínimos históricos. Es que no tiene más historia que explicarse aquí. No es una compañía que te muestre un patrón que invite a comprar ni nada parecido. Simplemente te está mostrando pues eso, unos mínimos históricos buenísimos, comprarla, mantenerla en cartera y esperar sencillamente a que suba porque está de rebajas, básicamente por eso. Pero viene desde los $313, estamos en 70 y pico dólares, pues genial, ¿no? Mantenerla en cartera y punto. Es uno de los grupos más grandes que existen. El mayor e-commerce en volumen de negocio, si no me equivoco, incluso por encima de Amazon, en lo que se refiere a venta retail.
Y bueno, y no hay más que ver que evidentemente la adaptación que tiene es brutal, el grupo como tal está diversificado, forma parte también Alipay, por ejemplo, es el medio que se ha utilizado para identificación digital, cartera digital, en fin, que para mí este grupo es sostenible, es una compañía de muy largo histórico, esto es como cuando veíamos compañías del sector financiero mínimos allá por 2009 y meses después habían vuelto a cotizar a niveles adecuados. Booking es otra de las que ha sorprendido bastante porque ha metido un gap increíble también. Los resultados no iban mal, pero ha habido una corrección asombrosa. Lo que pasa es que aún así la evolución de la compañía es muy buena. Y fijaos que a excepción de 2020, que le metieron un trayazo, en 2020 la hundieron. En 2020 los resultados que tuvo la compañía eran malísimos, evidentemente porque es un grupo enorme, inmenso, dedicado al turismo. Y si tú paras, generas un lockdown, paras el movimiento de personas, evidentemente afecta a esto. Uno de los factores que han dicho por el cual se ha contraído la compañía o se ha llevado este pisotón es los riesgos que está habiendo, pues eso, riesgo global, riesgo geoestratégico, los conflictos, reducen el tráfico de personas, el movimiento, pero francamente yo creo que es una excusa peregrina que buscamos para un movimiento que está haciendo la compañía que básicamente probablemente contaba con una expectativa mayor o que ha tenido algún fondo que ha salido de ella y simplemente ha provocado este efecto. Pero más allá de eso, lo que vemos claramente es que la compañía, bueno, hago lo de siempre, ¿no? Vamos a proyectarlo para que podamos intuir un poco hacia dónde podría ir la simetría del precio, en este caso, pero bueno, yo creo que la compañía, fíjate, es que va clavado. O sea, directamente proyectamos su simetría, nos encontramos que el primer parón que hizo fue al 50% del movimiento, retrocedió, se apoyó la media de 55, disparó, y al llegar justo al techo del rango es cuando nos inicia la corrección la compañía. Vamos a bajar a 4 horas para verlo un poquito más de cerca, pero tú dime si no está bien tirada la simetría que hemos cazado en esta compañía ahora mismo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, amigos, olvidaos de los indicadores técnicos, ¿vale? Porque con el tiempo acabáis aburridos si os dais cuenta que la simetría, la proporción y la proyección del movimiento de precio te da bastante más información. Gonzalo, es que tengo que ajustar con la publicidad y nos vamos de tiempo, pero se nos quedan dos preguntas que emplazo tanto a quienes nos están viendo como a ti para el próximo miércoles, Juan Exxon y Mario Medtronic. Son dos títulos que analizaremos el próximo miércoles. Nosotros tenemos que dejarlo aquí. Gonzalo Cañete, buen fin de semana. Igualmente, cuidaos. Nosotros, publicidad y a partir de las 9, tiempo de tertulia. Aquí en Negocios.